Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a los que ya han participado anteriormente de lo que es esta serie de webinars de abordaje multidisciplinario en condiciones crónicas en la atención primaria. Mi nombre es Xiomara Chaparro, para aquellos que no me conocen, y quiero mencionarles que en el chat pueden entrar su nombre, apellido, su especialidad, municipio del cual nos están visitando virtualmente en la tarde de hoy. Vamos a estar comenzando en un minuto aproximadamente. Si usted le compartió a su colega este enlace para que se puedan conectar, es muy importante que actualicen su nombre en More, en su recuadro donde aparece su imagen, los tres puntitos, y ahí actualizar el nombre para al realizar los certificados de participación pueda obtener el correspondiente. Si tienen dudas, preguntas, puedes escribirla en el chat en cualquier momento. Nuestro equipo está aquí para asistirles. Es un placer volver a tenerles aquí a todos. Quiero mencionarles que esta serie de webinars es gracias al apoyo de HERSA, es que la estamos teniendo, y también que puedan encender sus cámaras para poder conocerles. Vamos a tener un espacio de preguntas luego de la presentación. Vamos a estar teniendo preprueba, postprueba y la encuesta de satisfacción. Ahora contamos con lo que sería el servicio de traducción simultánea, ¿verdad? A lo que sería el idioma inglés. Para usted poder acceder a este servicio de traducción, debe de marcar a los tres puntitos de More, interpretación, eso sería en la barra de abajo. Luego, entonces, escoger el idioma de su preferencia al cual desea escucharlo. Si desea escucharlo español, no debe de gestionar nada, pero sí entonces entrar a lo que sería al idioma inglés. Como les había mencionado inicialmente, nuestro proyecto es subvencionado, ¿verdad?, por fondos de GERSA, y en base a esto tenemos lo que sería el proyecto de aprendizaje a través de la telementoría, que es quien es el maestro, por decirlo así, quien formó esta serie de webinars junto con mis compañeros. El propósito de esto es conectar con especialistas, con centros médicos académicos, con proveedores de atención de salud en zonas rurales, ¿verdad? Y en todas partes de Puerto Rico. Ahora sí, como les estuve mencionando anteriormente, estas serían las guías generales. Este webinar está siendo grabado para fines educativos. Y por acá tienen el QR code para acceder a la preprueba. En unos segundos se estará abriendo en pantalla para beneficio de todos ustedes. Bienvenidos a todos una vez más. Espero que este webinar sea de su agrado. Pueden comenzar a contestar lo que sería la preprueba. Y esta misma ya se encuentra en el enlace en el chat para aquellos que no les ha abierto de manera automática, pueden acceder ahí directamente. Esta preprueba va a estar abierta por unos minutos, pueden contestarla, y voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a estar pasando con la doctora Leticia Hernández. Ella ha estado anteriormente con nosotros en otras iniciativas, desde los series ECO, también en el pasado webinar. Ella es excelente, excelente moderadora. Nos va a estar hablando del tema manejo de diabetes mellitus y obesidad. Así que sin más, voy a dejar de compartir pantalla y les paso con lo que sería la doctora. Bienvenida, doctora. Muy buenas a todos, ¿verdad? Bienvenidos a este webinar. Vamos a pasar a compartir nuestra pantalla. Esperamos, ¿verdad?, que sea del provecho de todos ustedes. No me está dejando compartir, me dice Host Disabled Participant Screen Sharing.
puede volver a intentarlo. Yo dejé de compartir, que no se supone. Ella puede estar como co-host. Alguno de mis compañeros si me asisten. Ahora sí. Ok. Ok, vamos a pasar ahora a la presentación. ¿Pueden ver en pantalla la presentación? No, aún no se puede ver. No se ve aún. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ahora sí, ya se Ahora ve sí en la la pueden. aplicación del PowerPoint ya. Ok, ahora sí. Bueno, pues la presentación del día de hoy se titula Manejo de diabetes mellitus y obesidad. No tengo ningún conflicto de interés para ofrecer esta presentación y los objetivos de la misma, primero que nada, ok, son describir la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial y comparar por lo menos dos limitaciones del índice de masa corporal frente a otros indicadores de adiposidad o cantidad de grasa en nuestra práctica clínica. Interpretar datos epidemiológicos actuales sobre la obesidad y la diabetes tipo 2 y aplicar esta información para poder estratificar cuál es el riesgo en pacientes que tenemos en que recibimos en atención primaria, identificar los principales determinantes de la obesidad y diferenciar cómo los patrones de distribución de tejido adiposo visceral versus subcutáneo nos permiten clasificar cuál va a ser el riesgo metabólico de ese paciente que estamos manejando, reconocer al menos 5 complicaciones asociadas a la obesidad y cuantificar cuál va a ser el impacto clínico esperado en la pérdida de peso en resultados metabólicos relevantes y seleccionar por último, ¿verdad?, intervenciones terapéuticas apropiadas, ya sean de estilo de vida, conductuales, farmacológicas, quirúrgicas y poder formular un plan de manejo individualizado para pacientes con obesidad y o diabetes mellitus en un entorno multidisciplinario. Y bueno, cuando hablamos de obesidad, hay diferentes organizaciones médicas que definen la condición, pero vemos que todas de ellas tienen unas características comunes. Describen la condición tanto el Obesity Medicine Association, el American Diabetes Association y el American Association of Clinical Endocrinology. Todos hablan de que es una condición crónica y que es una condición que es recurrente. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica clínica? Que es una condición con la cual nosotros vamos a trabajar a lo largo de la vida del paciente y tenemos que seguir adaptando ese plan, ¿verdad? Ya sea farmacológico y de intervenciones de estilo de vida, incluso de intervenciones de tipo quirúrgico para manejar este paciente y bien importante, intervenciones a nivel conductual. Dice que es una condición multifactorial. Todas estas organizaciones coinciden en esto. ¿Por qué? Porque tenemos diversos factores que vamos a ver más adelante que pueden incidir en que una persona desarrolle obesidad. Y es una condición neuroconductual. Nuestro cerebro tiene que ver con ese desarrollo de obesidad y con todos esos cues o factores que inciden en que nosotros desarrollemos obesidad. Y pues una cosa bien importante que habla la ADA, que habla OMA, que habla el ACE, es que es una disfunción de tejido adiposo. O sea que no es solo una acumulación de grasa excesiva, sino que hay problemas en cómo esa grasa funciona que provocan esas complicaciones que nosotros asociamos a la obesidad. ¿Y qué causa esa disfunción del tejido adiposo? Pues primero, nos aumenta el riesgo de consecuencias metabólicas, como es la diabetes mellitus, como es el hígado graso, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y condiciones mecánicas también. Por ejemplo, el desarrollo de hipertensión o presión alta ¿verdad? Surge
no solo por esos cambios que ocurren a nivel hormonal y a nivel, ¿verdad?, de adipoquinas y citoquinas relacionados a ese tejido adiposo, sino también por esas fuerzas que ejerce ese, ¿verdad?, exceso de tejido adiposo sobre el organismo, que también puede incidir en otras complicaciones biomecánicas como son la apnea del sueño y como es, por ejemplo, la osteoartritis, que son complicaciones que vemos comúnmente en este paciente que vive con obesidad. Y todas ellas al final pueden ver que el manejo de obesidad debe estar dirigido a prevenir esas complicaciones, tanto a nivel metabólico como a nivel psicosocial, que están relacionadas al desarrollo de obesidad. Y cuando hablamos de multifactorial, que es algo que vimos en todas esas definiciones de estas organizaciones médicas, tenemos factores genéticos y epigenéticos. Genético, ¿verdad? Lo que heredé de mis padres, pero epigenética son esos cambios que ocurren a lo largo de la vida que hacen que ese material genético se traduzca de una manera diferente y esto puede incidir en la obesidad y es transmitible a aquellos hijos que nazcan después que esos cambios ocurren. Algo bien importante es que esos cambios epigenéticos están relacionados a traumas que ocurren a lo largo de nuestra vida, desde el momento que estamos en la barriga de mamá y a lo largo de toda nuestra vida. Así que es bien importante en nosotros hacer, ¿verdad?, este historial completo para determinar esos momentos de la vida del paciente que pueden incidir en el desarrollo y el empeoramiento de la condición de obesidad. Determinantes sociales, la seguridad alimentaria, qué apoyo social tiene este paciente, qué recursos tiene alrededor, pueden incidir también en que una persona tenga obesidad versus otra persona con características genéticas similares. Factores psicológicos, algo bien importante que nosotros tenemos que tener en consideración es que la obesidad y la depresión están altamente relacionadas. Así que por eso todas las organizaciones que trabajan con el manejo de la obesidad nos acuerdan que tenemos que tener un lenguaje centrado en el paciente, un lenguaje empático, lo que llamamos una intervención motivacional cuando nosotros estamos manejando obesidad. Y también tenemos que considerar medicamentos. Una de las cosas que primero tenemos que evaluar es qué medicamentos está usando mi paciente que pueden estar contribuyendo al desarrollo de la obesidad o pueden estar afectando la capacidad de este paciente de perder peso con las intervenciones conductuales y de estilo de vida que nosotros estamos promoviendo en esta persona. Y también otras condiciones médicas como condiciones hormonales, como es la enfermedad de Cushing, como es el síndrome de ovarios poliquísticos, que ahora, ¿verdad? Se promueve un cambio de nombre para esta condición. Acromegalia, hay diversas condiciones que pueden contribuir al desarrollo de obesidad y muchas veces también el tratamiento de ciertas condiciones, como por ejemplo condiciones reumatológicas por los medicamentos utilizados pueden promover el desarrollo de obesidad y pues todas estas son cosas que debemos abordar a la hora de evaluar a este paciente que vive con obesidad. Y pues el año 2025 fue un año donde surgieron muchas guías, donde surgió mucha información, donde surgió mucha investigación relacionada a la obesidad y un documento bien importante que fue publicado en el 2025 fue este consenso de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de los medicamentos de tipo agonistas del receptor de GLP-1 o medicamentos del tipo incretina en el manejo de obesidad. ¿Y por qué es bien importante este documento? Primero, porque nos habla de la magnitud de la situación de la obesidad a nivel mundial, donde establece, ¿verdad? Primero, los mismos factores que vimos que las otras organizaciones coinciden, que contribuyen al desarrollo de la obesidad, habla de cuántas personas a nivel en el mundo, a nivel mundial se estima que viven con obesidad y estamos hablando de 1.000 millones de personas, que es un número, ¿verdad?, que impresiona. Y pues algo bien importante que este documento también nos trae es cómo la obesidad forma parte de esa mortalidad relacionada a condiciones no transmisibles. Y se dice que el 12% de todas las muertes por condiciones no transmisibles están relacionadas a la obesidad.
Así que por eso, ¿verdad? Bien importante el que nosotros comencemos a abordar desde la parte de la prevención hasta la parte de tratamiento de la condición y también de evitar lo que es la progresión de las complicaciones relacionadas a la misma. Cuando hablamos de costo, estamos hablando de 3 trillones anuales que conlleva el costo de la obesidad y las complicaciones relacionadas, y esto representa el 18%, casi una quinta parte del gasto total de salud en aquellos países donde la prevalencia de obesidad es de más de 30%, y como vamos a ver más adelante, Puerto Rico es uno de los países que cae en esos países que tienen más de un 30% de obesidad. Cuando hablé ahorita de índice de, ¿verdad?, de obesidad versus muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, esta tabla, ¿verdad?, lo que nos enseña, no sé si pueden ver mi cursor, es qué efecto tiene la obesidad en el desarrollo de estas condiciones. Y pues hablamos de cáncer, de enfermedad isquémica coronaria, de apoplejía y de diabetes tipo 2. En el caso de diabetes tipo 2, la diabetes, el exceso, ¿verdad?, de índice de masa corporal está en la posición número 2 en términos de cosas que promueven la mortalidad por diabetes tipo 2. En el caso de derrame cerebral está en la posición número 11. En el caso de enfermedad isquémica cardíaca en la posición número 6. Y en el caso de cáncer en la posición número 4. O sea, estamos hablando de las 3 principales causas de muerte en nuestra isla, y vemos que la obesidad es una de los contribuyentes principales al desarrollo de estas condiciones. Sabemos que más de 20 tipos de cánceres están relacionados a la obesidad. Cuando hablamos de categorías de índice de masa corporal en Puerto Rico, estamos hablando que el 35% de la población vive con sobrepeso y el 36% de la población con obesidad. Son datos de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Así que estamos hablando de más de un 70% de nuestra población, y estamos hablando solo de índice de masa corporal. Cuando hablamos de diabetes, diabetes es una condición, ¿verdad?, que a nivel mundial tenemos proporciones pandémicas. A nivel mundial, 11% de la población vive con diabetes. 4 de cada 10 adultos tienen diabetes y no están diagnosticados, y 1 de cada 8 adultos tiene alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Desafortunadamente, esos números en nuestra isla son todavía más altos, y se proyecta que para el 2050, 853 millones de adultos van a estar desarrollando diabetes. La prevalencia de diabetes en Puerto Rico, de acuerdo a datos de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, tiene una tasa cruda de 16% para el año 2023. Sin embargo, un estudio que se realizó aquí en Puerto Rico es el estudio de Abartis, que es un estudio donde se evaluaron récords médicos, y se determinó cuál era la prevalencia de diabetes en Puerto Rico. Basada en esa información, ¿verdad?, número del CDC es bajo comparado con lo que vemos realmente cuando evaluamos los datos de Abartis, que son, ¿verdad?, datos epidemiológicos de nuestra isla, y se estima en un 20% de los adultos de Puerto Rico viviendo con obesidad. Y cuando nosotros vemos la data pueblo a pueblo, hay pueblos donde la prevalencia de obesidad, de diabetes, perdón, llega a un 35%. Entiendo que el pueblo que tiene la prevalencia más alta es el pueblo de Atillo. Y pues, pero hay una pregunta clínica que nosotros nos tenemos que hacer cuando estamos hablando de obesidad, y es si el índice de masa corporal por sí solo es un criterio suficiente para definir la obesidad y caracterizar cómo se asocia la obesidad con la diabetes tipo 2 y otras complicaciones. Y la respuesta que hemos visto es que no. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal no necesariamente nos dice cuánta adiposidad o masa de por ciento de grasa tiene un paciente, y puede estar sobreestimando o puede estar subestimando la adiposidad real del paciente. Y enfermedad, tampoco la obesidad, ¿verdad?, el índice de masa corporal nos dice si ese paciente tiene una enfermedad clínica relacionada a la obesidad o no, porque hay personas que viven con obesidad, sin embargo, todavía no tienen complicaciones metabólicas
o biomecánicas relacionadas a la obesidad. Y pues el año pasado se publicó un consenso de definición y criterios diagnósticos de obesidad clínica, se publicó en la revista The Lancet y pues nos da una forma diferente de clasificar la obesidad. ¿Por qué esto se hace? Por ejemplo, hubo un estudio que se publicó también para el 2025, era de 622 jóvenes adultos en Italia. Estos jóvenes adultos eran atletas y se les hace una evaluación de índice de masa corporal y se encuentra que uno de cada cuatro de ellos tenía criterio por índice de masa corporal de sobrepeso u obesidad. Sin embargo, cuando estos se evalúan por densitometría, que es el estándar para lo que es medir composición corporal, se encuentra que solo un 4% de ellos tenía sobrepeso o obesidad. Que estábamos viendo que los atletas, el índice de masa corporal, sobreestimaba, ¿verdad?, el riesgo, la clasificación de riesgo de esos pacientes que tenían una, ¿verdad?, una masa muscular, ¿verdad?, grande, alta. Sin embargo, también podemos ver en un estudio, cuando hacemos una evaluación del estudio NHANES, clasificando a los pacientes en obesidad, sobrepeso, utilizando qué condiciones médicas tenían y lo que es la circunferencia abdominal, se veía que un 18% de pacientes que se clasificaban solo como que tenían sobrepeso, cuando se hacía esa evaluación, eran realmente personas que vivían con obesidad. ¿Y qué se propone? Que el índice de masa corporal se use solo como una herramienta de cribado para determinar a quién yo le voy a hacer evaluaciones adicionales. ¿Y cuáles son esas evaluaciones adicionales? Medir la circunferencia de cintura, hacer determinar la proporción de circunferencia de cintura versus cadera o versus estatura, o realizar una medida directa de por ciento de grasa, como es la bioimpedancia o como es la densitometría. Y ahí es que entonces yo voy a clasificar a ese paciente, ¿verdad?, por adiposidad y no simplemente por índice de masa corporal. Luego de hacer esa evaluación a través del historial médico, a través de, ¿verdad?, los laboratorios y los estudios clínicos, entonces voy a determinar si ese paciente tiene o no signos y síntomas de disfunción de órganos relacionados a ese exceso de adiposidad, y si este paciente tiene complicaciones a nivel de lo que es el disfrute de su vida, de sus actividades del diario vivir, para entonces poder clasificar mejor cuál es el riesgo de ese paciente. Este es el estudio que le estaba hablando de los atletas que les describí ahorita. Como ven, ¿verdad? Para el índice de masa corporal, aproximadamente uno de cada cuatro tenían sobrepeso u obesidad, 25%, como pueden ver al sumar los números, los porcientos de sobrepeso y obesidad, pero ¿verdad?, cuando los clasificamos por ciento de grasa, pues es mucho menor. En el caso de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, pues también hace una publicación similar a la que vimos en The Lancet, y la conclusión de ellos básicamente la misma, que utilicemos solo el índice de masa corporal para establecer a quienes le vamos a hacer evaluaciones adicionales. Hagamos a aquellos pacientes donde tenemos un índice de masa corporal de más de 25, evaluaciones adicionales, ya sean de circunferencia de cintura cadera o circunferencia cintura versus estatura, y pues hacer el estadiaje de obesidad de acuerdo al historial que le hacemos a ese paciente. Y una de las cosas que tenemos que tener en consideración también es si ese paciente tiene sesgo internalizado. ¿Y qué sesgo internalizado? Es cuando todo este sesgo que la sociedad tiene hacia la obesidad, yo lo internalizo y yo me devalúo porque yo internalicé ya eso, ¿verdad? Y siento que mi valor depende de mi peso, y eso es algo que nosotros en la práctica clínica tenemos que evaluar porque tiene unas implicaciones marcadas en lo que es precisamente el desarrollo de obesidad. ¿Por qué? Porque produce depresión y hay como un círculo vicioso que se crea cuando este paciente internaliza ese sesgo. Esta clasificación, en este caso de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, se hizo
¿verdad? Se utilizó para evaluar pacientes del estudio NHANES, que duró de 1999 a 2018, y ellos hicieron una reclasificación de 44.030 sujetos de 18 a 79 años. Y como les mencioné ahorita, un 20% de los adultos que se habían clasificado por sobrepeso por el índice de masa corporal, cuando hacemos esta evaluación completa que sugiere, ¿verdad?, esta sociedad, se encuentra que el 18.8% de esos pacientes se clasificaban como obesidad y tenían ya complicaciones metabólicas como hipertensión, en un 80% osteoartritis, casi un 20% también con diabetes y ya un 10.5% enfermedad cardiovascular. Así que esto denota la importancia de utilizar medidas alternativas de adiposidad a la hora de evaluar nuestros pacientes. Y pues estas son, que estos números que vemos aquí son los criterios que vamos a utilizar, por lo menos en nuestra población, para clasificar el riesgo de nuestro paciente en términos de complicaciones, ¿verdad?, metabólicas o biomecánicas relacionadas a la obesidad, entre las cuales está la diabetes tipo 2 como una de las principales. En el caso del índice de masa corporal, ¿verdad? Sabemos la clasificación, ¿verdad? Que más de 25 sobrepeso, más de 30 es obesidad. En términos de grasa corporal, pues esto varía por el sexo: 25 para hombres, 35% para las mujeres, y circunferencia abdominal. Aquí está, ¿verdad?, en centímetros, pero sería 40 pulgadas para hombre. Nosotros hablamos más en pulgadas que en centímetros, y 35 centímetros para mujer. El cociente cintura-cadera en hombres más de 0.90, mujeres más de 0.85, y cintura-altura, este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque no tenemos que cambiarlo por etnicidad, no tenemos que cambiarlo por sexo, sino que lo podemos aplicar a cualquier ser humano a la hora de clasificar su riesgo, y más de 0.5, ¿verdad? Ya es una persona que tiene un riesgo aumentado de complicaciones metabólicas. Así que, ¿verdad? Vemos que para caracterizar la obesidad es importante utilizar medidas de adiposidad. Pero algo bien importante es que ya sabemos que tenemos que saber cuál es la magnitud, cuánta adiposidad hay. Pero tenemos que evaluar también dónde está localizada, porque dónde está localizada va a incidir en cuál es el riesgo metabólico que esa obesidad implica. Y lo otro, ¿qué tipo? ¿Qué función tiene ese adipocito? ¿Por qué? Porque dónde está localizado va a determinar cuál es, ¿verdad?, cómo se va a comportar ese adipocito en términos de qué va a secretar y qué efecto esto va a tener en inflamación y en el desarrollo de complicaciones. El tejido adiposo normalmente es un sensor de energía, ¿verdad? Secreta la leptina cuando nosotros tenemos mucha energía para que paremos, ¿verdad?, de ingerir energía, y vamos a aumentar el gasto energético, pero también es un reservorio. Cuando hay sobrenutrición, vamos a aumentar ese tejido adiposo, y cuando hay restricción calórica, vamos a movilizar esas reservas de tejido adiposo para proveer esa energía que nuestro organismo necesita. Así que, ¿verdad? Este tejido adiposo va a regular esa homeostasis energética, y tenemos dos formas de expandirlo, ya sea por aumentando el número de esas células, o el segundo, que es hipertrofiando esas células que ya tenemos. Pero dónde está localizado va a determinar el riesgo. Cuando yo deposito esa grasa en el área subcutánea, aunque aumenta ¿verdad?, la resistencia a insulina, no es tanto como cuando ese tejido graso está localizado en los órganos internos, lo que llamamos tejido adiposo visceral. Y ese tejido adiposo visceral, ahí entra marcadamente esa relación a lo que es el desarrollo de la diabetes tipo 2, porque ese es el predictor más fuerte de lo que es la resistencia a insulina, ¿verdad? Hay una desregulación cuando ese tejido se localiza en el área, ¿verdad?, alrededor de estos órganos vitales, cuando ya, ¿verdad?, yo no tengo espacio en ese tejido subcutáneo para que se siga depositando grasa. ¿Qué pasa? Que vamos a aumentar la inflamación sistémica, vamos a desarrollar fibrosis, hipoxia en ese tejido, ¿verdad? Y vamos a tener una alteración en secreción de adipoquinas y una disfunción a nivel mitocondrial, ¿verdad? Que todo esto
conlleva el desarrollo de estas complicaciones como nosotros conocemos, que es la diabetes, el hígado graso, la resistencia a insulina y la enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos, ¿verdad?, de clasificación, es bien importante que nosotros identifiquemos ese paciente que está a riesgo para nosotros comenzar esa intervención en ese paciente que todavía no ha desarrollado sobrepeso y obesidad, previniendo el desarrollo de estas condiciones, especialmente en aquellos que tienen el componente genético, ¿verdad? Donde los padres, otros hermanos ya tienen, ¿verdad?, un exceso de adiposidad. Pero en aquellos pacientes que todavía que han desarrollado ya sobrepeso u obesidad y no tienen complicaciones, pues tenemos ahí el tiempo para nosotros hacer intervenciones, y en aquellos que ya tienen obesidad clínica, ahí pues la intervención es evitar la progresión. ¿Cómo nosotros, verdad, utilizamos esta gráfica poniendo un paciente, por ejemplo? Este paciente tiene padres que viven con obesidad. Estaría, ¿verdad? Este es un paciente que está a riesgo. Si este paciente comienza a aumentar su índice de masa corporal, ya estaría en obesidad preclínica. Pero, por ejemplo, este paciente ya me desarrolla hígado graso, ¿verdad? Lo que llamamos enfermedad metabólica esteatótica hoy día. Tiene MASLD, lo que llamamos MASLD. Todavía no tiene fibrosis. Este paciente tiene obesidad clínica. Si este paciente ya desarrollara fibrosis, que tiene MASH, ya ahí decimos que está en una categoría 3 de clasificación si utilizamos lo que son los criterios de la American Association of Clinical Endocrinology. Si habláramos de un paciente con diabetes, preclinical obesity sería el que todavía no tiene nada. Clínico estadio 2 ya tiene prediabetes, estadio 3 ya tiene diabetes. Que eso, de esta manera es que vamos clasificando el paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar ese paciente? Primero, el historial médico. Ya le hicimos, ¿verdad?, todas las medidas, ya evaluamos todo eso. Vamos a hacer el historial médico. ¿Cuál ha sido la trayectoria de peso? ¿Qué intervenciones ha tenido? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Historial social, bien importante. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué hace de actividad física? ¿Qué determinantes sociales puede tener? Si fuma, si bebe, y bien importante, cuáles son sus patrones de sueño, el historial familiar para determinar el componente genético, y una revisión por sistemas que nos va a permitir determinar qué pruebas adicionales yo tengo que hacer además de las pruebas básicas en ese paciente. Y algo bien importante lo vemos en la parte de abajo: depresión, estrés, ansiedad, sesgo de peso internalizado y estigmatización. Todas estas cosas son cosas que tenemos que abordar. Vamos a hacer un examen físico en todos los pacientes, evaluar anualmente el índice de masa corporal para saber a qué le vamos a hacer pruebas adicionales. Todas las pruebas que hablamos, ¿verdad? Antropométrica, circunferencia abdominal, etcétera, o densitometría o bioimpedancia si lo tenemos disponible. Los laboratorios específicos que vamos a hacer a todo el mundo: hemoglobina glucosilada, glucosa en ayunas, perfil de lípidos, creatinina, la tasa de filtración glomerular y AST, ALT y plaquetas. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a calcular el FIB score para determinar si este paciente está a riesgo de tener fibrosis y si tengo que hacer un fibroscan o tengo que referir a este paciente. Pruebas adicionales que voy a hacer: si yo encontré, por ejemplo, que este paciente tiene acantosis nigricans, pues vamos a hacer entonces la prueba de tolerancia de glucosa. La prueba más importante para nosotros conocer resistencia a insulina es circunferencia abdominal, acantosis nigricans. Ya con saber eso, yo no necesito hacer un laboratorio adicional. Ya yo sé que ese paciente tiene resistencia a insulina, no necesito comprobar que la tiene. Simplemente le hago la prueba de tolerancia para saber si ese paciente ya tiene diabetes o prediabetes. ApoB, lipoproteína A. Pacientes que tienen, ¿verdad?, dislipidemia, la prueba de ApoB nos puede, especialmente si tienen ya diabetes, nos va a ayudar a clasificar cuál es el riesgo cardiovascular de ese paciente más allá de lo que es el perfil de lípidos.
La lipoproteína A también es un factor que nos permite ver cuál es el riesgo cardiovascular de ese paciente más allá de lo que es el perfil de lípidos y lo debemos hacer una vez en la vida. En la mujer debemos considerar después de la menopausia hacer porque la lipoproteína A puede aumentar después de la menopausia e indicarnos que esa paciente que antes no tenía riesgo por lipoproteína A, después de la menopausia, pues podría ser que sí la identificáramos con que la tiene. Polisomnografía, evaluación psicológica son otras pruebas que podemos hacer. Prueba de supresión con dexametasona en aquel paciente donde pensamos que puede tener enfermedad de Cushing, bien importante. El paciente con diabetes hoy día, ¿verdad? Hemos visto que hay una prevalencia mayor de Cushing de la que nosotros conocíamos, así que es bien importante. Referidos importantes, trabajo social, nutrición y medicina y física y rehabilitación. Una de las cosas que más vemos en la clínica es que el paciente dice no puedo hacer ejercicio porque tengo dolor. Pues ese paciente se refiere a medicina física y rehabilitación para que le hagan una adaptación, ¿verdad? A esa prescripción de ejercicio basada en cuáles son, de verdad, de cuál es el perfil clínico de ese paciente y qué puede hacer, cómo puede ir mejorando ¿verdad? Esos esfuerzos de ejercicio. En el desarrollo de plan de tratamiento, ¿verdad? Ahorita vimos la clasificación de la American Association of Clinical Endocrinologists y pues esto que vimos allí como estadios 1, 2 y 3, esto lo podemos utilizar para determinar qué yo voy a hacer con ese paciente. Este paciente todavía no tiene diabetes, así que podemos comenzar por cambios en estilo de vida. Si no responde, entonces podemos darle algunos de los medicamentos de primera generación para manejo de obesidad. Fentermina, topiramato, bupropión, naltrexona, Orlistat, los agonitas de GLP-1 de primera generación son medicamentos que podemos utilizar en estos pacientes. Cuando ya tienen complicaciones leves a moderadas, tiene diabetes, tiene MASO, tiene lo que llamábamos hígado graso, pues cambios en estilo de vida, pero ya si este paciente tiene más de 27 de índice de masa corporal, podemos considerar el uso de farmacoterapia. Y cuando ya está en el estadio 3, que tiene al menos una complicación severa, podemos a los cambios en el estilo de vida y a la farmacoterapia podemos añadirle cirugía metabólica. Bien importante, evaluar medicamentos promotores de peso, causas secundarias, causas genéticas o sindrómicas. Hay pacientes donde debemos hacer pruebas genéticas y pues ¿verdad? Evaluar seco de peso, estigmatización, trastornos psicológicos, trastornos alimentarios, determinantes sociales, si ese paciente tiene alfabetización, porque muchas veces nos encontramos pacientes que tienen problemas, ¿verdad? De no saben leer, no saben escribir, eso es algo que vemos todavía hoy día. ¿Qué acceso tienes, cultura, preferencias? ¿Por qué? Porque con base a eso nosotros vamos a hacer los referidos a ese paciente y bien importante, que tan importante como es el referido a la nutricionista, como es el referido al especialista, ¿verdad? En ejercicio, es el referido al psicólogo, al psiquiatra, que el paciente que así lo amerite. Aquí van a haber medicamentos que pueden estar relacionados a aumento de peso y bien importante que uno de los primeros que tenemos que ver son los medicamentos de diabetes. ¿Qué medicamentos, verdad? Como la insulina, las sulfonilureas, las TZD, las metilinidas, son medicamentos que pueden incidir en aumento de peso y si podemos cambiarlo, lo debemos cambiar. Igual, medicamentos psiquiátricos, podemos consultar al psiquiatra la posibilidad de cambiar este paciente de medicamentos. En términos de cuál es la pérdida de peso que nosotros debemos buscar en un paciente, tenemos que entender que desde un 3 a un 5% de peso ya nosotros empezamos a ver cambios metabólicos positivos. Así que bien importante que cuando hablamos con el paciente, poco a poco nosotros vayamos cambiando el foco de pérdida de peso, de libras, a lo que es por ciento de peso, pero más aún a lo que es el impacto que esa pérdida de peso tiene en su perfil metabólico. El paciente que llega derrotado porque la primera visita de seguimiento aparentemente no perdió el peso, no perdió peso,
podemos mirar cómo cambiaron sus triglicéridos, cómo cambió esa hemoglobina glucosilada, cómo cambió su glucosa en ayuno, su glucosa, ¿verdad? Luego de glucola, cómo cambió la acidez que ese paciente tenía, el dolor de las rodillas. Tenemos que cambiar el foco de mirar números en la báscula a lo que es mirar números en la salud metabólica del paciente y llevar ese paciente a cambiar ese foco porque ese cambio de foco ayuda a lo que es la pérdida de peso. Le quita al paciente el estrés de la báscula. Podemos ver mejorías, como dije, desde un 3 a un 5% de pérdida de peso, pero ya cuando estamos hablando de cambios más sustanciales, entre 7 a 10%, podemos ver remisión de prediabetes, podemos ver disminución en lo que es el hígado graso, en lo que es el perfil lipídico, y cuando vemos cambios ya de 10 a 15%, podemos pensar en mejorías marcadas en lo que es la enfermedad, ¿verdad? Que antes se conocía como hígado graso, en la apnea del sueño, y tenemos una probabilidad de remisión de diabetes, si es más de 15%, todavía más la tasa de remisión. Así que todos estos marcadores metabólicos, como es la diabetes, pueden mejorar con estos cambios. ¿Y qué nos dice la American Association of Diabetes sobre lo que es el manejo de diabetes? Primero que nada, en este paciente con obesidad que tiene diabetes tipo 2, que tenemos, ¿verdad? Que tenemos un lenguaje libre de juicios, que debemos mantener la privacidad de este paciente cuando estamos haciendo la evaluación, especialmente de peso. Yo, por ejemplo, mi peso la tengo dentro de mi oficina. No lo tengo, ¿verdad?, en el área de triage, de manera que sea privada la medición de ese paciente. Que tenemos que considerar todos los factores que hablamos anteriormente a la hora de evaluar el paciente. Debemos tener un lenguaje sensible a la hora de manejar, que el abordaje debe ser interdisciplinario. Y esto no es una intervención de ahora y luego de 3 meses o luego de 6 meses, es una intervención continua. Las mejores, ¿verdad?, programas tienen aproximadamente 16 intervenciones en un programa de 6 meses entre todos los profesionales que están abordando a ese paciente. Debe haber un apoyo continuo durante todo ese proceso y se puede hacer, ¿verdad?, aplicaciones para lo que es el automonitoreo del paciente, aplicaciones de ejercicio, aplicaciones sobre la alimentación. Hay un montón de aplicaciones disponibles. El uso de sensores de glucosa, incluso en pacientes con prediabetes, puede ayudar a ese paciente a entender el efecto del ejercicio, de los alimentos y todo en lo que ese paciente está haciendo cambios, y puede ayudar a motivar a ese paciente. Y pues bien importante en aquel paciente que ya logró una pérdida de peso, tener un seguimiento constante en ese paciente y tener un apoyo, ¿verdad?, conductual sostenido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición que es recurrente. En términos de las intervenciones de estilo de vida, ¿qué se recomienda? Primero, que lo tiene que evaluar una nutricionista. La restricción calórica puede ser de 500 a 750 kilocalorías por día en la mayoría de los casos, pero en algunos casos especiales se puede hacer temporalmente unas restricciones calóricas, más sustanciales, pero bajo una supervisión estricta y velando, ¿verdad?, la densidad nutricional y la calidad de esa dieta. Bien importante que si yo hago una dieta de de menos de 1.200 calorías, ese paciente necesita el que se apoye con, ¿verdad?, ciertas vitaminas, ciertos suplementos nutricionales. Si yo pierdo más de un 20% de peso o si yo pierdo más de 4% en un mes de peso, también ahí habría que evaluar micronutrientes y hacer, ¿verdad?, la suplementación de acuerdo a los hallazgos de esos estudios que yo haga. En términos de lo que son los patrones, podemos comenzar por reducir lo que son los alimentos procesados, las bebidas que son bien altas en energía y pues acercamientos dietéticos que todas las sociedades, ¿verdad?, recomiendan, la dieta mediterránea y la DASH, pero lo más importante es que ese enfoque nutricional debe estar enfocado en lo que son las preferencias culturales, personales del paciente, y debe ser un acercamiento de una mejoría progresiva y no tratar de hacer cambios sustanciales
de repente porque esos cambios, ¿verdad? Son más difíciles de mantener a largo plazo. En términos, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? El monitoreo, bien importante, pues ese paciente, como mencioné anteriormente, estar pendiente de qué por ciento de peso ha perdido. Una de las cosas más comunes que yo veo es que cuando ya ese paciente tiene una pérdida de peso sustancial, hay mucha de lo que es pérdida de cabello, que en este caso, ¿verdad? Es importante darle suplementos nutricionales y pues, incluso utilizar ciertos productos para ayudar a este paciente que comienza a perder cabello, que eso es algo que se ve comúnmente, especialmente cuando se usan los medicamentos de tipo GLP-1. El ejercicio también, ¿verdad? Debe estar adaptado a las necesidades particulares de este paciente. ¿Cuál es la recomendación? Inicialmente, ¿verdad? Que una meta de 150 minutos de ejercicio por semana. Pero si yo no hago nada en este momento, el hecho, por ejemplo, de yo pararme cada hora, de aumentar mi número de pasos paulatinamente, me va a ayudar a gradualmente llegar a esa meta de 150 minutos de ejercicio semanal. Bien importante, el ejercicio de resistencia, preservar la masa muscular. Y para eso necesitamos monitorear lo que es la ingesta proteica de ese paciente, adaptar la ingesta proteica de ese paciente y el ejercicio de resistencia. Y para esto, en este caso, lo que es el monitoreo por bioimpedancia nos ayuda a monitorear cómo cambia esa masa muscular de ese paciente. Cuando ya estamos hablando de la etapa de mantenimiento, ya ahí la recomendación de ejercicio son de 200 a 300 minutos por semana. Pero, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, lo más importante es adaptar esto a lo que son las necesidades particulares de mi paciente. Sueño, recomendación de 6 a 9 horas por noche. Bien importante que detectemos trastornos de sueño, que detectemos si hay apnea del sueño y que ofrezcamos el tratamiento adecuado, que ofrezcamos lo que es la asesoría, lo que es higiene del sueño y el referido, ¿verdad? A aquellos pacientes que así lo necesiten. La terapia conductual, sumamente importante, hacer el referido psicólogo, psiquiatra, de ser necesario. Esto es una parte fundamental de lo que es el manejo de obesidad. Y en términos de herramientas, fijar metas que sean logrables, que sean específicas. En mi caso, ¿verdad? Que yo hago, yo tengo una hoja de prescripción integrada de cambios en estilo de vida, donde el paciente y yo durante cada visita determinamos un cambio en alimentación, un cambio en ejercicio y un cambio en comportamiento y nosotros firmamos ese compromiso y lo reevaluamos en la próxima visita. Si el paciente no logra la meta, bien importante la parte inicial que hablamos, lo que es el lenguaje centrado en el paciente y el lenguaje sensible. No voy a escribir en mi récord, el paciente no logró la meta. No, el paciente necesita más tiempo para poder alcanzar esta meta. Vamos a establecer otro periodo de tiempo para, ¿verdad? Para reevaluar. Esa parte, ¿verdad? Es bien importante y a la hora de evaluar, eh, yo le llamo a esto el sándwich. Le damos, ¿verdad? Hablamos de algo positivo que hayamos encontrado en el medio que ese paciente puede mejorar y cuando terminamos algo positivo. Tratar de que ese paciente, ¿verdad? Salga con, ¿verdad? Una sensación agradable y que él comenzar a manejar esta parte del peso y esta parte de las complicaciones metabólicas no sea para él una experiencia negativa. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la parte de nutrición en aquellos pacientes que están utilizando medicamentos del tipo GLP-1, pues bien importante lo que es la hidratación, la ingesta de fibra, el foco de micronutrientes, ¿verdad? Si estamos perdiendo mucha grasa, las vitaminas A, D, E, C, K, EK son vitaminas, ¿verdad?, bien importantes que tenemos que monitorear y lo que es el complejo B además de minerales como el hierro, el magnesio y el zinc. Son cosas que debemos estar evaluando. Eh, el mantener la hidratación, evitar el alcohol, la cafeína y bien importante, el día de la inyección y los días, ¿verdad?, más cercanos. La ingesta de grasa es algo, ¿verdad?, en exceso, es algo que se debe evitar porque puede aumentar lo que son esos efectos adversos relacionados al medicamento. La ingesta de proteína
bien, pero bien importante, ¿verdad? El monitorear que se mantenga. En términos de farmacoterapia, aunque el paciente tenga diabetes tipo 2, los medicamentos de primera generación se pueden utilizar como son la fentermina, el Orlistat, la fentermina topiramato, todos ellos, ¿verdad? Se pueden utilizar, todo depende, ¿verdad? De qué características tiene el paciente, por ejemplo, personas, ¿verdad? Que tienen una hipertensión que no está controlada, pues lo que son la fentermina o la fentermina topiramato, pues no serían medicamentos de elección. En este caso, ¿verdad? Los medicamentos GLP-1, cuando estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 2, son los medicamentos que son preferidos, los que estuvieron, ¿verdad? En la presentación anterior de hace un par de semanas, sabemos que de acuerdo a cuáles son las comorbilidades que ese paciente que vive con diabetes tipo 2 tiene, es que nosotros vamos a seleccionar los medicamentos, no necesariamente por cuál es el que más peso nos va, pérdida de peso nos va a promover. Aquí tienen una tabla, ¿verdad?, que les indica cuáles son las pérdidas de peso aproximadas en el caso de Orlistat, que de hecho hoy o ayer salió una noticia adicional sobre el desarrollo de cálculos renales con el uso de Orlistat. Así que es algo que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? 3 a 3,5% de peso, naltrexona bupropión 4 a 5%, ¿verdad? Y los que tienen una pérdida de peso mayor, que son la tirzepatida y la semaglutida, 12 a 15% y 16 a 21% de peso. Bien importante que el paciente que vive con diabetes tiende a perder menos peso con estos medicamentos que pacientes con un índice de masa corporal, ¿verdad? Y características similares que no viven con diabetes, y eso, ¿verdad? Es algo que debemos tomar en consideración. Aquí podemos ver que pacientes que llegan a una pérdida de peso de más de 15% de reducción, pues se ven más en medicamentos como semaglutida de 2,4 miligramos o tirzepatide de 15 miligramos. ¿Y cómo vamos a seleccionar en aquellos pacientes que viven con diabetes? Pues aquellos que tienen prediabetes, síndrome metabólico, ¿verdad? Los agonistas de GLP-1, como tirzepatide o semaglutida, son los principales, pero también podemos considerar medicamentos de generación anterior, como la liraglutida, fentermina topiramato o Orlistat. En diabetes tipo 2, pues más o menos la misma selección de medicamentos. En enfermedad crónica renal, como vimos hace un par de semanas atrás en la conferencia, la principal ahí es la semaglutida, que tiene indicación por administración de drogas y alimentos para enfermedad, para, ¿verdad?, detener progresión de enfermedad renal crónica. En el caso de enfermedad cardiovascular establecida, sabemos que los agonistas de GLP-1 que tienen indicación son la semaglutida y liraglutida. También está la están también, ¿verdad?, los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, pero cuando tenemos una combinación de obesidad con diabetes tipo 2, pues ahí los medicamentos preferidos pues son estos tipos agonistas de GLP-1. En el caso de hipertensión, pues nos pueden ayudar cualquiera de estos medicamentos, tirzepatide, semaglutida, fentermina piramato, liraglutida o Orlistat. Cualquiera de ellos se puede utilizar. Aquellos que tienen fallo cardíaco, aunque los medicamentos favoritos en diabetes tipo 2 ¿verdad?, con mayor indicación son los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, pues la semaglutida o tirzepatida también son medicamentos que se pueden utilizar cuando tenemos, ¿verdad?, cuando la meta del paciente y la de nosotros es que este paciente pues tenga una mayor pérdida de peso, y también se pueden utilizar en combinación estos medicamentos si el paciente tiene los recursos para así hacerlo, si es osteoartritis, semaglutida, y en apnea obstructiva del sueño, pues sabemos que el que tiene indicación es tirzepatide, por el estudio Surmount-OSA. Esta gráfica la habíamos visto también hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Que cuando vamos a seleccionar en los medicamentos para lo que es diabetes tipo 2, el enfoque principal es qué comorbilidad domina el riesgo de este paciente. Aquel que no tiene comorbilidades, ¿verdad? Podemos considerar el uso de la metformina, que era lo que antes las guías establecían como medicamento de primera línea para el manejo de diabetes tipo 2, pero hoy día sabemos que de acuerdo a cuál es
la comorbilidad que domina el riesgo del paciente, es que vamos a escoger los medicamentos y en el caso, ¿verdad?, de obesidad, pues están como medicamentos de primera línea los agonistas de receptor de GLP-1 o agonistas de iguales como lo es la tirzepatida, tratando, ¿verdad?, la obesidad como una enfermedad primaria que contribuye al desarrollo de otras comorbilidades. Pero si este paciente tiene múltiples comorbilidades, pues ahí tenemos entonces que enfocar la selección de medicamentos de acuerdo a cuál de estos medicamentos puede atacar la mayor parte de esas comorbilidades que tiene mi paciente. Sabemos, ¿verdad?, que de todos estos agonistas del receptor de GLP-1, el que tiene más indicaciones en este momento es la semaglutida inyectable, que tiene indicación para enfermedad cardiovascular establecida, tiene indicación en fallo cardíaco, tiene indicación en enfermedad renal crónica y también tiene indicación en, ¿verdad?, en esteatosis hepática. Así que es una alta consideración en estos pacientes, un medicamento de alta consideración en estos pacientes. En términos de los medicamentos para diabetes tipo 2, pues es bien importante que miremos cuál es el efecto en peso que estos medicamentos tienen. Lo que son las biguanidas como la metformina, su efecto es neutro. En el caso de los agonistas, los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa, hay una mejoría en peso, ¿verdad?, que es moderada, así que si tenemos que hacer una combinación de medicamentos, pues el añadir a un agonista de receptor de GLP-1, un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa, pues nos ofrecería un beneficio adicional en estos pacientes, ¿verdad? Estos medicamentos agonistas de receptor de GLP-1 pues tienen un efecto beneficioso a nivel de peso, como hemos hablado a través de toda la presentación, pero los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, estos tienen un efecto neutro que pues no tendríamos que removerlos en aquellos pacientes, ¿verdad? Que estamos buscando qué medicamentos le pueden afectar, pero las sulfonilureas, las TZDs, las metiglinidas y la insulina pues pueden promover ganancia de peso, así que pues si estamos pensando en el peso del paciente no serían medicamentos de elección, pero sí aquí en el caso de la TZD lo pongo en gris, ¿verdad? Porque este medicamento, la deposición de grasa que promueve es subcutánea, que no, por el contrario, promueve sensibilidad a insulina, que puede ser una consideración cuando este paciente, ¿verdad?, estamos considerando costo, tiene enfermedad esteatótica hepática y pues necesita tratamiento, este medicamento pues es una mejor consideración para tratar esos pacientes. No sé si tenga tiempo para lo que son los casos clínicos, ustedes me dirán. ¿Podemos? Consulto rapidito por aquí. ¿Qué dicen los participantes? ¿Tienen la disponibilidad de quedarse unos minutos extras para poder ver estos casos clínicos? Doctoras, nos dicen que sí, que están disponibles, así que tenemos participación para usted. Vamos con los casos clínicos. Ok, bueno, pues el primero es un hombre de 48 años y es sudasiático. Tiene diabetes tipo 2 hace 2 años y está en metformina de 1000 cada 12 horas y pues va a su visita de control anual de atención primaria. Él tiene una glucosilada de 7,4%, su índice de masa corporal está en 27,6. Miren que es sudasiático este paciente. Su peso es 172 libras, mide 5,6. La circunferencia de cintura está en 40 y la relación cintura-cadera está en 0,98. La presión arterial 142/98, el LDL está en 145, los triglicéridos en 210. Este paciente, ¿verdad? Le medimos el índice de masa corporal, es sudasiático, así que ahí el índice de masa corporal estaría en categoría de obesidad para él. Y la circunferencia de cintura, ¿verdad?, está también bastante aumentada para él. Tiene hipertensión descontrolada, diabetes descontrolada.
Dice que en la consulta previa le dijeron que no estaba tan gordo y usaron esa palabra y que solo necesitaba comer menos, hacer más ejercicio y esto le generó frustración y lo llevó al abandono de los controles durante un año. Él, ¿verdad? Se perdió. ¿Cuál es la conducta más apropiada según la guía de ADA de 2026? La uno que porque el índice de masa corporal es 27,6, sobrepeso, no cumple criterios para diagnóstico de obesidad ni para farmacoterapia ante obesidad, se debe reforzar únicamente en cambio en estilo de vida. Esto no es real porque este es un paciente sudasiático. Sabemos que el índice de masa corporal, ¿verdad?, que utilizamos como cutoff para ellos es más bajo que el que utilizamos para nuestra población. La C es confirmar exceso de adiposidad mediante medidas antropométricas adicionales, cintura 40 pulgadas, relación cintura-cadera, y reconocer que la población sudasiática al IMC subestima el riesgo metabólico, utilizar lenguaje centrado en la persona y considerar un agonista de GLP-1 que aborde control glucémico, peso y riesgo cardiovascular. La C, solicitar una DEXA para confirmar el porcentaje de grasa corporal antes de tomar cualquier decisión terapéutica, ya que sin esta medición no se puede clasificar el paciente. La D, indicarle al paciente que su problema de peso se debe a falta de voluntad y que debe esforzarse más con la dieta, dado que su IMC no alcanza el rango de obesidad. ¿Cuál Doctora, ustedes entienden? Sí, sí, tenemos por acá ya contestaciones. Nos están ajá. escribiendo la B. Correcto, esa es la contestación correcta, ¿verdad? Esto es un paciente subasiático, pero aunque fuera un paciente de aquí, tiene más de 25 de índice de masa corporal, así que tenemos que hacer esa medición de circunferencia abdominal o, ¿verdad?, estas medidas alternativas para clasificar adecuadamente el paciente, más el paciente tiene ya complicaciones, ¿verdad?, avanzadas de la obesidad, porque tiene ya diabetes, tiene ya hipertensión, tiene dislipidemia descontrolada, así que, ¿verdad?, tenemos que tomar acción con ese paciente y tenemos, ¿verdad?, que utilizar un lenguaje centrado en el paciente para poder ayudar a ese paciente a retomar lo que es la confianza en ¿verdad?, en esa ayuda del clínico a llegar a las metas, a lograr las metas de ese paciente. El caso número 2 es una mujer de 55 años que tiene diabetes de 6 años de evolución, tiene obesidad clase 2, bebe metformina 2.000 miligramos por día y glimepirida de 4 miligramos por día. Ella tiene distrés por diabetes, está cansada, ¿verdad?, de la condición, barreras de costo. Y la última evaluación de valoración nutricional fue hace 6 años atrás. Tiene una glucosilada de 8,9, bien elevado, un índice de masa corporal de 37,8, el peso son 216 libras, la talla 5,3, tiene 43 pulgadas de circunferencia de cintura y una grasa corporal de 42% por bioimpedancia. Tiene enfermedad aterosclerótica establecida, tuvo un infarto al miocardio hace 2 años, enfermedad renal crónica estadio 3A con una filtración glomerular de 52, una albuminuria de 180, tiene también enfermedad esteatótica hepática con fibrosis grado 2. ¿Qué plan de manejo más apropiado de acuerdo a las guías de ADA? La A, mantener metformina y glimepirida, agregar insulina basal para alcanzar la meta de A1C y referir a cirugía bariátrica como primera opción, dado que el índice de masa corporal es más de 35. La B, suspender la glimepirida, iniciar un agonista de GLP-1 con beneficio cardiovascular y renal, por ejemplo, semaglutida, agregar un inhibidor de cotransportador de sodio y glucosa, referir a equipo multidisciplinario, nutrición, educación, salud conductual, tamizar el distrés por diabetes y evaluar determinantes sociales, incluidas barreras de acceso a medicamentos. La C, suspender la metformina por la enfermedad renal crónica, iniciar tirzepatida como monoterapia y no referir a salud mental porque el distrés emocional es una reacción normal que no requiere intervención. Y la D, agregar pioglitazona por su beneficio en MASH, mantener glimepirida e iniciar un SGLT2, posponer la referencia a nutrición hasta lograr control glucémico. ¿Qué me dicen? Tenemos la B. Todos vuelven a optar por la B. Correcto, es la, ¿verdad?, la alternativa B.
Esto, ¿verdad? Es una paciente que tiene múltiples complicaciones relacionadas a la diabetes, enfermedad cardiovascular establecida. Hace, ¿verdad? 2 semanas atrás aproximadamente, no me acuerdo qué fue la otra conferencia, hablamos, ¿verdad? Que la semaglutida, los estudios, ¿verdad? La mayoría de los pacientes tenían ya enfermedad, cardiovascular establecida, así que es un medicamento bien importante para lo que es prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Va a atender la, ¿verdad? La parte de obesidad del paciente, va a ayudar en términos de lo que es el hígado graso establecido ya con fibrosis grado 2, grado 3, ¿verdad? Que va a ayudar a todo lo que es el componente metabólico del paciente, pero esto es un enfoque multidisciplinario, así que tanto la nutrición como la educación en automanejo de diabetes y la intervención a nivel de estrés de diabetes son importantes para un manejo, ¿verdad? Un abordaje completo a este paciente de acuerdo a lo que recomienda la guía de ADA. Esto, ¿verdad? Son las contestaciones. Si este paciente, por ejemplo, no tuviera el acceso al medicamento agonista de GLP-1, en este caso, la metformina no la tenemos que quitar porque tiene una filtración, una tasa de filtración glomerular más de 30, así que no hay que quitar la metformina. Si fuera 45, la podíamos bajar a la mitad. Y en este caso, podíamos quitar la sulfonilurea, añadir pioglitazona, porque va a tener un efecto a nivel de la fibrosis grado 2, siempre y cuando este paciente, ¿verdad? No tenga síntomas o estigmata de fallo cardíaco, que pensemos, ¿verdad? Que puede tener una complicación, ¿verdad? Relacionada a fallo cardíaco que se pueda exacerbar con la pioglitazona. Pero también hay alternativas a nivel de ayuda de la farmacéutica que nos puede permitir, por ejemplo, utilizar un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa, que también abordaría lo que es la enfermedad cardiovascular establecida y pues puede ayudarnos también en términos de peso y podría contrarrestarnos un poquito lo que es el efecto que tendría la pioglitazona si esa fuera la única alternativa que tuviéramos para este paciente. En el caso clínico número 3 es un hombre de 42 años, tiene diabetes tipo 2 de 3 años de evolución, obesidad clase 3 y está en semaglutida de 2.4 miligramos semanales más metformina 2.000 miligramos por día desde hace 6 meses. Tiene depresión mayor en revisión, apnea obstructiva del sueño moderada a severa, sin enfermedad cardiovascular establecida. Él ha perdido el 12% de su peso. Pesa ahora mismo 256 libras, antes pesaba 291. El índice de masa corporal ahora es de 37,9, antes era 43,2. Tiene glucosilada en 6,8, antes era 9,1. La presión arterial 128/80, antes era 148/92 y lleva 6 meses de tratamiento. Se siente mejor que nunca y pregunta si puede suspender la semaglutida ahora que alcanzó sus metas. Un familiar le sugirió cirugía bariátrica. ¿Cuál es la recomendación más apropiada? Suspende la semaglutida porque ya alcanzó las metas y perdió más de 10% de peso. Continuar solo con metformina, cambios en estilo de vida, seguimiento trimestral. La B, continuar la semaglutida a largo plazo para mantener los beneficios de pérdida de peso, la mejoría cardiometabólica, considerando reducir la dosis a la dosis mínima efectiva, discutir la cirugía metabólica como opción adicional mediante decisiones compartidas, porque tiene, ¿verdad? Criterio de A1C con índice de masa corporal mayor de 30, que sería la indicación para cirugía metabólica en pacientes con diabetes tipo 2 y mantener seguimiento psicosocial activo. La C, suspender la semaglutida y referir directamente a cirugía metabólica como tratamiento definitivo, ya que la farmacoterapia es solo un puente a cirugía en obesidad clase 3. Y la D, continuar semaglutida a dosis máxima indefinidamente sin considerar cirugía metabólica, ya que la farmacoterapia moderna hace innecesaria la cirugía en todos los casos. ¿Cuál sería la contestación? Nuevamente viene siendo la B. Les continúan diciendo. Exactamente. La contestación, ¿verdad? Es la B en este caso. Tenemos que tener en consideración que lo primero que hablamos es que la obesidad es una condición crónica, recurrente, multifactorial, que mi cuerpo hace una adaptación a estos cambios que yo tengo en peso,
Si yo paro el medicamento, voy a tener un paciente que perdió mucha masa de grasa, así que ese paciente que tiene resistencia a leptina va a tener menos leptina porque tiene menos tejido graso, va a aumentar marcadamente la grelina, que aumenta ya una vez yo pierdo más de un 10% de mi peso, voy a tener una capacidad de obtener energía más, mayor después que yo tengo esa, ¿verdad? Esa pérdida de peso. Así que si yo quito el medicamento, este paciente va a recuperar rápidamente peso, probablemente. Y aún este paciente manteniendo este tratamiento de semaglutida, es probable que en algún momento este paciente requiera intervenciones adicionales y nosotros nos tenemos que mantener reevaluando este plan nutricional, esta estrategia de ejercicio para mantener el peso ¿verdad? En estos pacientes. Esto no es una intervención temporera, bien importante, ¿verdad? Que los medicamentos que estamos hablando que tienen este beneficio probado son los medicamentos que son aprobados, regulados, supervisados por la Administración de Drogas y Alimentos, y esto no aplica a medicamentos de tipo compuesto. ¿Verdad? Esta pregunta, la parte más importante era mirar la obesidad como una condición crónica. Nada, muchas gracias por la atención y yo sé que los que ya han visto esta frase, anteriormente, y es que la pregunta hoy día ya no es cuánto nosotros vamos a bajar la glucosilada, sino cuán eficazmente nosotros vamos a cambiar la trayectoria de una enfermedad cardiometabólica. Ya hoy día no hablamos, ¿verdad? Solo de diabetes como una condición de lo que es manejo de glucosa, si no hablamos de una condición que tiene unas implicaciones cardiometabólicas que nosotros queremos, ¿verdad? Abordar para poder realmente ayudar, a nuestros pacientes a mantener su calidad de vida, pero, ¿verdad? Siempre, siempre lo que es nuestro abordaje debe estar basado en mejorar la calidad de vida del paciente, más que nada. Nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Realmente la información es para el agrado y el beneficio de todos sus colegas aquí presentes. Tenemos muchos comentarios, ¿verdad? A favor, ¿verdad? De lo que sería la información que usted brindó. Voy a pasar a compartir pantalla. En el chat actualmente se encuentra lo que sería el enlace de la postprueba, se encuentra abierta, pueden acceder a ella y les tengo por aquí lo que sería el QR code para que entonces pues puedan escanearlas para aquellos que no les ha abierto la postprueba y puedan contestarla. ¿Ok? Voy a continuar. Déjame ver, abrir por aquí lo que sería el chat. Por favor, cada pregunta que tengan para la doctora pueden entrarla al chat antes de irse, de desconectarse. Nosotros se la estaremos haciendo llegar a lo que es a la doctora Leticia. Aprovechamos el tiempo, ¿verdad? En los casos que ella nos trajo para que ustedes pudieran abordarlo junto con ella. Así que pues la pregunta que tengan, no duden en ponerla en el chat que nosotros se la estaremos haciendo llegar a la doctora. ¿Ok? Voy a pasar primero con lo que serían los anuncios, antes de pasar con lo que sería la encuesta de satisfacción, si me pudiesen ayudar, ¿verdad? Sé que agradecida con que se hayan quedado estos minutos extras, si pudieran contestar lo que sería la postprueba para entonces luego nosotros pasar a lo que sería la encuesta de satisfacción. Por acá tenemos los próximos webinars que vamos a estar teniendo. Próximo me falta uno por acá que no lo tengo listado, se los debo, y es el manejo secundario luego de un infarto al miocardio. Este sería con la doctora María Rodríguez, cardióloga. Si ustedes luego se los vamos a estar
haciendo llegar. Si alguno de los compañeros pudiera asistirme con lo que sería el enlace de este webinar, creo que lo tengo por acá para que se puedan suscribir. Este sería el junio 17 a las 4 de la tarde. Les voy a entrar el enlace acá en el chat para que se puedan registrar en ese webinar. Este sí va a estar teniendo créditos de educación continua gratis. El de proceso de facturación y reembolso el 23 de junio. Este no tendrá lo que nos estará ofreciendo créditos de educación continua, solamente certificado de participación, pero luego tenemos a la licenciada Gabriela Tirado con la intervención nutricional primaria 1 y 2. En estos sí estarán brindándose créditos de educación continua gratis, que de igual manera pueden registrarse en ellos. Ya se encuentra abierta lo que sería la encuesta de satisfacción. Agradecidas con ustedes, ¿verdad? De que se hayan quedado aquí, que hayan aprovechado lo que sería la información. Agradecida con la doctora por nuevamente decir que sí en cada una de las iniciativas que siempre tenemos, ¿verdad? Y la que la queremos incluir. Y nada, sería hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos.